Queremos conversar hoy con Juan Pablo Ordóñez. Juan Pablo es el presidente de una agencia digital. Esa agencia digital se llama Indexcol. Si el nombre le suena, que creo que sí. Puede ser la primera de las agencias digitales que existió en el país y ya se acerca a la segunda década de vida. Juan Pablo, con el saludo pues a nuestra audiencia, a nuestros lectores. ¿Es fácil hacer empresa en Colombia y mantenerse 20 años? La verdad es bien difícil. Se requiere de mucha disciplina, de mucha persistencia y de un trabajo incansable. Colombia no es el medio ideal para hacer empresa, es en el país en el que estamos, pero sé que hay muchos otros sitios donde es bastante más fácil. Hablando un poco de ese entorno colombiano, uno lee métricas todo el tiempo y cifras. Los reportes de las cámaras de comercio en el país, de los ministerios, dicen que cerca del 90% de empresas se revientan o no alcanzan a llegar al primer año de vida. ¿Por qué ustedes pasaron el primer año y por qué llegaron a 20? Yo le diría, es un tema que me han preguntado muchas veces y es un tema que he analizado y durante los años la respuesta ha cambiado mucho. Pero hoy en día, después de 20 años, le diría que la principal razón es que siempre hemos estado en evolución. Nunca hemos definido una cosa y nos hemos mantenido en esa. Siempre hemos estado buscando qué es lo que hay que hacer nuevo, cómo es que hay que hacerlo ahora y mucho más en el medio en el que nos movemos, que es un medio que está en constante evolución. Siento que las empresas que no logran perdurar son las que no evolucionan. Hablando un poco de esa evolución, un poquito de la historia, yo quiero situarme, por ejemplo, en el año 1994. Colombia jugaba un mundial de fútbol. Eran tiempos de Pablo Escobar, tiempos de un país que estrenaba constitución, que estaba estrenando muchas cosas, entre ellas apertura económica. ¿Arrancan ustedes en esa apertura económica con un mercado digital o cómo nace exactamente Indexcol? Bueno, la empresa nace, digamos, curiosamente y va muy alineado con lo que le dije anteriormente, sin saber qué íbamos a hacer. Digamos, en realidad lo único que teníamos claro era que, o lo que yo tenía claro que fue el que la arranqué, es que quería hacer algo relacionado con el tema de los computadores, que es lo que estudié y es lo que me apasiona. Entonces, cuando empecé en el 94 en Colombia todavía no había acceso a internet, no existía el internet en Colombia. Arranqué llamando a toda la gente que conocía, a todos los familiares, diciéndoles, mire, ustedes saben que yo estudio ingeniería de sistemas, conozco mucho el tema, ¿en qué les puedo ayudar? Al principio vendí equipos, desarrollé software, pero como al año y medio, un día almorzando con un amigo, pasó un amigo de él y le comentó que venía de Telecom de conseguir su primera cuenta de acceso a internet. Correcto. Yo hasta ese momento sabía, porque me gusta leer mucho, que el internet existía, pero sabía que en Colombia no había. Era como un tema de esos que uno sabe que en Colombia eso no hay, pero que en otros lados hay. Al otro día me fui a Telecom a hacer todo el proceso. Sí. Para los que no saben, el proceso en ese momento era muy difícil. Tocaba llamar a Telecom, pedir una cita, se la daban a uno como a los 15 días, uno iba, tomaba un curso y con ese curso le daban su usuario y su clave para conectarse a internet, que la conexión además era por teléfono, por línea telefónica, muy lenta. Y ahí arrancamos ya a meternos en el tema de internet. Me paro en ese momento, me imagino que la conexión era por un módem de 9600K, sin imágenes a color, donde una transmisión podía demorar una noche entera para descargar un archivo. ¿En qué momento ven la oportunidad de negocio o en qué momento ven un camino para trabajar dentro de internet? Desde el principio, digamos, con ese primer mes que estuve muchas horas conectadas y nos costaron mucha plata, porque en ese momento eso era como un taxímetro. Sí. Siempre estuvimos buscando qué beneficio se le podía buscar eso, o sea, qué servicio le iba a prestar eso a las empresas, cómo iba a impactar eso en la sociedad y cómo podríamos nosotros entrar en ese juego. Entonces, desde el principio fue eso, y lo primero que existió fue conectarse a internet y hacer páginas. Era lo que había. El tema de ofrecer conexión a internet tuvo mucho auge en Estados Unidos. Una de las empresas más grandes que existió fue América Online, sí, que era la conectividad a internet. Pero eso requería de grandes inversiones y nosotros no teníamos el capital, entonces nos fuimos por el lado de hacer páginas. Esa época donde Colomsat, la ETV y otros primeros pioneros, incluso las universidades, suministraban los accesos regulados o no regulados a internet, me dice entonces que sale una necesidad de páginas web como tal, se llamaban así, presencia web. No, entonces teníamos una sociedad que, como le comenté al principio, era ingeniería, se llamaba Servicios y Comunicaciones. Paralelo a eso, entonces empezamos a investigar el internet, se nos ocurrió el tema de las páginas y empezamos a visitar clientes a explicarles. Nos tocó hacer una gran campaña, digamos, de
de enseñanza, porque llegamos donde el cliente a decirle, mire, vengo a ofrecerle internet, el cliente no sabía nada, no sabía que era un dominio, no tenían email, escasamente se conectaban a internet, entonces tocó enseñarles muchísimo. Y dentro de eso les dimos, mire, usted entra y ahorita lo que puede hacer es entrar a Amazon. Amazon sí ya existía, puede comprar libros, había un par de librerías donde se podían comprar libros y había mucha información académica de consulta. Y algunas empresas ya tenían sus páginas en blanco y negro, no había colores, no existían los navegadores como los conocemos hoy en día, eran navegadores entre comillas en blanco y negro. Al año o a los 2 años salió Netscape, que fue el primer gran navegador. Y en ese momento más o menos entramos nosotros a decirle a los clientes, mire, lo primero que vendimos y les ofrecimos fue el registro de dominio, porque en ese momento eso era el tema, registre su dominio antes de que alguien se lo quite, porque hubo toda una industria de registrar dominios, digamos a nombre de otros para después vendérselos. Entonces asegure su marca en Indexcall, vendimos muchos dominios. Luego de eso ya empezamos con las páginas, cuando ya la gente tenía su dominio y su conectividad, entonces mire, haga su página, así sea muy sencilla. Hicimos páginas importantes, muchas de primeros. La primera página del Banco Colpatria la hicimos nosotros. La primera página de Comcel la hicimos también nosotros. Hablando de esas primeras páginas donde había simplemente una presencia, ¿en qué momento los clientes, el mercado y los usuarios exigen usabilidad? ¿Fue tan inmediata en los 90 o la usabilidad ya llega a finales de la década? Uy, no, la usabilidad vino, yo le diría que fácil, unos 7, 8 años después. Al principio era solo estar ahí. Y cualquier cosa que estuviera y como estuviera era bien. Digamos, ya con que hubiera una foto en la página ya era, no importaba la foto, la resolución y el tamaño, ya que hubiera una foto ya era algo increíble. En principio era solo texto y de pronto empezaban a aparecer los punticos con colores y de pronto el texto en colores y los fondos, era muy básico. Después aparecieron las fotos y la usabilidad sí ya vino muchísimo después con el tema del comercio electrónico. Bien. ¿En qué momento toman la decisión de ser agencia digital? ¿Fue en el momento de la usabilidad? ¿Fue en el cambio de milenio? ¿O los mismos clientes empiezan a exigirles un trabajo más allá de lo presencial, unos desarrollos y una creatividad en línea? Fácil, fue en el momento en que el negocio de lo digital tomó más fuerza que lo otro que hacíamos, que era vender equipos y desarrollo de software. Entendimos que el tema de desarrollo de software y venta de computadores estaba súper competido, que este tema era digamos, una gran oportunidad donde no había competidores, había un gran camino por recorrer y apenas el tema digital tomó más o menos la misma fuerza que el otro, dijimos, bueno, definamos si hacemos esto o lo otro y obviamente el futuro se veía mucho más próspero por este lado. Entonces acabamos con todo lo otro, le cambiamos el nombre a la sociedad y ahí se quedó Indexcall y allá fuimos cerrando poco a poco el tema de los computadores y yo le diría que como a los 5 o 6 años ya éramos solo digitales. Estamos, digamos, de alguna manera enfocados cuando pensamos que esto nació como un negocio de ingenieros, de desarrolladores, y hoy en día se escapó de las manos de los ingenieros y pertenece incluso a los mismos usuarios, a quienes entramos a Internet todos los días. Sí, claro, el negocio antes era como un desafío tecnológico de hacer una página y ver si éramos capaces y si el cliente la usaba y le servía para algo. Hoy en día es un tema de mercadeo, es un tema totalmente diferente. Hoy es un tema de comunicación, de divulgación, de interacción con los usuarios, muy distinto. La ingeniería es simplemente un apoyo, pero ya nada más. El tema fuerte es mercadeo. Bien, entonces entremos a este nuevo ciclo. La empresa da el salto, se define por un perfil. ¿Me está diciendo que comienzan a hacer mercadeo digital? Comenzamos a hacer mercadeo digital, pero mucho más adelante. Lo primero, el fuerte fue ya grandes páginas. Hicimos páginas que ya eran transaccionales. La primera consulta, por ejemplo, de facturas por internet se la hicimos a Comcel nosotros. Ahí todavía era un tema fuerte de ingeniería. En el Banco Colpatria hicimos algo de pagos en línea, pago de acueducto, pago de otras cosas. Eso fue una etapa de mucho tiempo. Luego hicimos también la parte de... se me fue el nombre ahorita. Procurement, fue un tema muy grande también. Y luego el tema de mercado llegó grandísimo con las redes sociales. Las redes sociales le cambiaron ya, le dieron un vuelco completo a nuestro trabajo y al uso que le da la gente al internet. Ya la manera en que uno se conecta, en la manera en que los usuarios interactúan con el internet y que existe esa presencia de las empresas a través de las redes sociales y todos los otros medios, cambió radicalmente el trabajo. Nuestros clientes se volvieron mucho más la gente de mercadeo, antes eran los ingenieros,
las áreas de tecnología de las empresas y poco a poco fuimos cambiando a las áreas de mercado y a las áreas de comunicación. Bien, entonces este salto que parece acelerado, pero no lo es, son 20 años finalmente, 20 años donde se ha hecho desde un inicio hasta una consolidación del negocio. ¿En qué momento se da por pensar en la creatividad dentro de las redes sociales, en la creatividad dentro de la internet, en la creatividad dentro de las páginas? ¿Cuándo se da ese gran salto hacia la publicidad, hacia lo que eso es la comunicación en internet? Bueno, en realidad la creatividad sí siempre ha estado involucrada en nuestro trabajo, digamos desde el principio. Muy al principio éramos solo ingenieros, después tal vez lo siguiente que contratamos fueron diseñadores, porque era el primero el tema de creatividad gráfica. Luego de ahí pasamos al tema de creatividad en comunicación y al tema de creatividad en estrategia. O sea, la creatividad está implícita en lo que hacemos y eso sí llevamos desde que hacíamos páginas. ¿Les ha sucedido que, como le pasa a los pioneros, ustedes son una escuela para que otros desarrollen sus negocios? Gente que emerge de acá, abre satélites. Sin lugar a duda, durante muchísimos años fuimos la escuela de la gente involucrada en esto en Bogotá, por lo menos. Si uno va a visitar las otras agencias que existen hoy en día en Bogotá principalmente, en todas hay gente que trabajó acá. Eso también produjo que tuvimos una rotación de personal muy alta. Yo le diría que casi unas 1000 personas han trabajado en Indexcol en el curso de estos 20 años. Muchos venían acá porque éramos los más viejos, aprendían y luego se los llevaban en otras empresas. Bien, vamos a cerrar un poquito esta conversación y quiero que usted se aventure como un adivino un poquito, pero tampoco tan adivino, pero basado en la realidad. ¿Qué nos esperan estos 5 años venideros? Cuando yo lo entreviste a usted en 5 años y le diga felicitaciones 25 años, ¿qué habrá pasado en ese entonces? Yo creería que en este tema es muy difícil prever lo que va a pasar. Lo que sí estoy seguro es que las cosas van a ser muy distintas a como son hoy en día. En el tema de internet todo el día hay nuevos sitios, nuevas ideas, nuevas maneras de usarlo, nuevas maneras de que la gente se conecte, que lo aproveche. El tema de los móviles es muy fuerte. El tema de estar todo el día conectados y ahora a través de los celulares ha hecho que la vida y la manera de vivir la vida cambie muchísimo, la manera en que nos conectamos y la manera en que trabajamos. Entonces ponerme a decirle en qué estaremos en 5 años, tal vez lo que sí creo es que seguiremos aquí, seguiremos muy vigentes, seguiremos muy actualizados como siempre. Esa es la clave para seguir vigentes, seguir vivos como empresa. Yo creo que es eso. Juan Pablo tiene algo para decir y es para la gente que está y estará con Indexcol. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, quisiera aprovechar este momento para darle gracias a todas las personas que trabajaron y trabajan en Indexcol, así como todas las empresas que han confiado en nuestro trabajo durante todos estos años, que son más de 700. De verdad les agradezco porque sin ellos no estaríamos acá.